Buenos días a todas las personas aquí presentes, a los panelistas que nos acompañan, al público que se nos está uniendo. Les doy las gracias a nombre del Dominican Studies Association, tanto a los panelistas como al público que nos dan su apoyo en esta actividad. Y quiero robarme un minuto simplemente para hablarles de este panel que está formado por personas que nos mandaron sus propuestas individualmente y nosotros vimos la forma de armarlo, pues tenía todo el sentido del mundo. Estamos explorando aquí los significados del trujillismo y del antitrujillismo. Estamos viendo cómo la represión, el racismo, la educación tomada como un encuadramiento, ¿no? Tres de esas ponencias, una de las cuales no está, cómo formaron parte de esa dictadura y luego vemos las respuestas a esa dictadura en términos de oposición y resistencia. Esas son las últimas dos, la de Raj Chetty y la de la joven Gabriela Ramos en Cuba. Panel muy interesante que hemos conformado con personas que estudian estos temas en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en México, en Cuba, lo cual nos da esa visión de lo que es Dominican Studies que ocurre en cualquier parte del mundo. Entonces, quiero decirles que como moderadora simplemente voy a dar unas pinceladas muy gruesas para presentar a cada uno de los panelistas. Les pido que cuando reciban el programa de la conferencia más adelante, podrán ver las biografías extensas y verán que son personas con mucha experiencia de investigación, de docencia, personas que han recibido premios, condecoraciones, etcétera. Yo no le puedo hacer justicia a todo eso, simplemente decir un par de cositas y ustedes luego buscarán el resto. El primero que vamos a tener presentando va a ser el profesor Franklin Gutiérrez, doctor, quien ha sido profesor en el Departamento de World Languages, Literatures and Humanities en York College, que forma parte del sistema CUNY. Él mismo se describe como investigador literario, poeta, educador, tiene títulos académicos de la UAS, del propio sistema CUNY, donde imparte docencia desde 1988. Ha recibido múltiples premios por su obra, tanto en República Dominicana como acá en Estados Unidos, y tiene una obra muy nutrida que, como les digo, les invito a explorar. El título de su ponencia es Trujillo odió a su abuela haitiana aún después de la muerte. Le cedo la palabra al doctor Gutiérrez. Buenos días para todos los que nos están mirando en esta conferencia. Y justamente el título de mi ponencia es Aún después de muerta, Trujillo odió a su abuela haitiana Ercina Chevalier. Durante las 3 décadas que Rafael Leónidas Trujillo Molina gobernó la República Dominicana, el fallecimiento de cualquier miembro importante de su familia fue un acontecimiento nacional propicio para que su vanidad y petulancia alcanzaran matices cónsonos con su egolatría. Exceptuando escasos adversarios suyos dispuestos a asumir las consecuencias que conllevaba incumplir la ordenanza oficial de cerrar negocios, como muestra de duelo, las instituciones públicas y privadas cumplían cabalmente el mandato, cesando sus actividades por periodos de tiempo que oscilaban entre 3 y 5 días. La prensa dominicana, particularmente los diarios La Nación, El Listín y El Caribe, tenía como única opción ceder sus páginas por 2 o 3 semanas para destacar las virtudes del muerto e inculcar en la mentalidad de la población dominicana lo pernicioso de dicha pérdida para la salud emocional del país. La muerte más singular fue la de su padre, José Trujillo Valdés, ocurrida el 10 de junio de 1935.
Según una buena camada de lisonjeros del dictador y de periodistas que cubrieron la noticia, su deceso, o sea, el de José Trujillo Valdés, era muy triste para la nación porque él era tronco noble y fecundo, ciudadano de acrisoladas virtudes, connotado estadista, recia encina que brindó todos sus frutos a la sociedad a cambio de nada. Y además era varón de gloriosa estirpe española. Ante semejanza desgracia, asumiendo como suyo el estado emocional pesaroso de sus conciudadanos, las autoridades civiles, educativas, militares y diplomáticas nacionales tomaron las medidas que a su entender aliviarían el estado, el dolor de tan infausta y repentina muerte que ésta había causado a la nación. A pocas horas del deceso, el Congreso Nacional hizo pública una resolución ordenando que el país entrara en duelo por 3 días, el lunes 10, martes 11 y miércoles 13 de junio. Todas las actividades comerciales y civiles, así como oficiales, fueron suspendidas. Los colmados y ventorrillos cerraron sus puertas. Hasta los servicios de emergencia de salud desaparecieron en los hospitales. 5 días después del fallecimiento, a la avenida Juan Pablo Duarte le fue cambiado el nombre por el de José Trujillo Valdés, por sugerencia del presidente del Consejo Administrativo, Virgilio Álvarez Pina. Desde ese momento y hasta finalizada la dictadura, el nombre de José Trujillo Valdés fue estampado en calles, parques, hospitales, escuelas y muchos lugares más. La lisonja de los acólitos de Trujillo superaron los límites de la realidad. Al cuarto día del fallecimiento, el señor Andrés Julio Espinal, del entorno trujillista y posteriormente gobernador de San Cristóbal, remitió una correspondencia a Miguel Arrosca, presidente de la Cámara de Diputados, solicitando una resolución que dictara, una resolución mediante la cual el asiento que ocupaba José Trujillo Valdés en la Cámara fuera sustituido por un busto para que su presencia quedara fija y permanente en la Cámara de Diputados. José Trujillo Valdés fue sepultado en la Capilla de los Inmortales de la Catedral Primada de América y sus restos permanecieron allí hasta noviembre del año 1961. El sepelio de despedida del mundo de los vivos de su tío Plinio Chevalier no fue menos extravagante que el de su padre José Trujillo Valdés. Señalado como una de las personas más cultas y brillantes del San Cristóbal de la primera mitad del siglo XX, Plinio Chevalier falleció el 18 de octubre de 1956 en New York, ciudad donde había sido trasladado semanas antes para cubrir algunos de los problemas de salud que tenía. Sus restos fueron transportados desde New York a Santo Domingo en un avión de Dominicana de Aviación dispuesto exclusivamente para ese fin. Ya en el país, el cadáver fue recibido en el Aeropuerto General Andrews personalmente por Trujillo, acompañado por una abultada comitiva compuesta por familiares, funcionarios gubernamentales y oficiales de distintos cuerpos catrenses. Del aeropuerto lo llevaron a la Capilla San Elías en el cementerio de la Avenida Máximo Gómez, donde, tras un rimbombante velorio, fue inhumado en dicho camposanto. La ceremonia de deceso al féretro fue encabezada por el propio dictador. El mismo día del arribo del cadáver, el jefe dictó 3 días nacional de duelo. Todas las banderas del país ondearon a media asta. Poco tiempo después, empeñado en preservar el recuerdo de su tío en el pueblo dominicano, ordenó que una calle del sector más cotizado de la capital, Gascue, llevara su nombre.
Cuando Santo Domingo dejó de ser Ciudad Trujillo y las instituciones públicas y privadas del país fueron despojadas de los nombres de la familia del tirano, la calle Plinio Chevalier pasó a llamarse Pedro Enríquez Ureña. Si la muerte de esos miembros, ya mencionados de la familia de Trujillo, trastocó su estado emocional al punto de inducirlo a efectuar funerales ostentosos y a disponer medidas estatales que afectaban la economía y el funcionamiento normal de la nación, procede preguntarse por qué su abuela materna, Luisa Erciná Chevalier, quien fue su tutora en los primeros años de su instrucción escolar, quien contribuyó al desarrollo de la educación dominicana como maestra de primera enseñanza y a quien el insigne educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos calificó de brillante formadora de juventud, no tuvo un sepelio igual que ellos. La respuesta es fácil de revelar. Luisa Erciná Chevalier fue para Trujillo una sombra tenebrosa bajo la que él nunca quiso guarecerse. La abuela que jamás deseó tener, la abuela de quien siempre sintió vergüenza por ser haitiano. La virtud que le atribuían al tirano de ser fiel protector de su familia no favoreció a Erciná Chevalier. Casi nunca la tuvo presente en vida y mucho menos dispuso ningún trato especial en su beneficio después de muerte. Luisa Erciná Chevalier falleció el 3 de septiembre de 1940 a los 90 años y fue sepultada al día siguiente en el cementerio de la Avenida Independencia, luego de un funeral sencillo, íntimo y con escasos miembros de la familia. De su muerte y enterramiento, ningún periódico nacional, ninguno, incluyendo los diarios La Nación y Listín, alcahuete del dictador, publicó una sola línea. De las excusas esgrimidas por el tirano para no asistir al funeral de su abuela, la más sólida es que tenía agendados compromisos personales y de estado ineludible en el extranjero. Efectivamente, la mañana del 3 de septiembre de 1940, mientras Erciná Chevalier exhalaba su último aliento de vida en Santo Domingo, Trujillo iba rumbo al aeropuerto de San Pedro de Macorís a abordar un avión con destino a Miami, desde donde volaría a New York. La despedida del mundo terrenal de Erciná fue tan desolada que ni siquiera su propio hijo Plinio Chevalier estuvo presente, debido a que Trujillo se lo llevó como parte de la comisión que lo acompañó a los Estados Unidos. Pero la actitud de Trujillo con respecto a su abuela materna no tuvo parangón. En su tumba no aparece el apellido haitiano Chevalier. La lápida de ella reza Luisa Erciná Pina, 3 de septiembre de 1940. El fracaso por la delimitación de la frontera dominico-haitiana en las negociaciones con las autoridades haitianas, ambas sumadas a la matanza de haitianos de 1937, acontecimiento temporalmente cercano al fallecimiento de Erciná, fortalecieron el anti-haitianismo de Trujillo, al mismo tiempo que éste acrecentó su rechazo a su abuela haitiana. Por cuanto al momento de elaborar la lápida para su tumba, el apellido haitiano Chevalier fue sustituido por el de su segundo esposo Pina. El plan de eliminar a Erciná Chevalier del recuerdo de sus compatriotas contemporáneos fue bien orquestado y maquiavélico. Basta recordar que los nombres de Trujillo y su familia fueron inscritos en centenares de instituciones públicas y en decenas de calles, parques y plazas públicas de los sectores más privilegiados del país, muchos de ellos estando vivos todavía, y otros poquísimos días después de fallecer. Sin embargo, no fue sino un año después de muerta que la otrora calle La Gloria, que nace en la calle Benito González y muere en la Padre Castellano, tocando los barrios de Villa Francisca, Mejoramiento Social y Villa María, fuera rotulada con el suyo. Actualmente esa calle dignifica la independentista Juana Saltitopa,
combatiente en la batalla del 30 de marzo librada en Santiago de los Caballeros en 1844. El 1 de enero de 1945, más por presión de su madre Julia Molina Chevalier que por deseo propio, Trujillo consintió que una escuela normal de la provincia Monseñor Noel llevara el nombre de su abuela. La edificación donde funcionó dicho centro educativo es actualmente el Liceo Elías Rodríguez. Igual que la mayoría de la tumba de los miembros de la familia Trujillo, la de Luisa Ercina Chevalier está en total abandono en el cementerio de la Avenida Independencia. Sus compañeros de sepultura son Aristide Méndez, Eugenio A. Pina y Manuel F. Chevalier, pariente de su esposo. Hace décadas que la soledad y la ausencia de su doliente la hicieron suya. Ni siquiera el frondoso árbol de mango que la guarece atrae curiosos a su entorno. Gracias. Gracias por esa ponencia, que ahora la vamos a complementar con la de Dagoberto Tejeda Ortiz, quien es una de las personas que ha hecho una gran cantidad de investigaciones en República Dominicana, con lo cual se hace difícil ponerlo en ningún tipo de categoría. Lo podemos poner como historiador, sociólogo, antropólogo, en fin, él es una persona de muchas facetas. Lo que nos va a presentar hoy es parte de uno de los muchos temas que él ha abordado en su larga carrera. Esta se titula Cultura, Represión e Identidad en la Dictadura Trujillista. Cedo la palabra a Dagoberto, que está mudo. Nos pasa siempre en Zoom. Muchas gracias, muchas gracias. De 1916 a 1924 se produce la primera intervención norteamericana en la República Dominicana. Una intervención política militar para el afianzamiento del dominio imperialista y la articulación de la dependencia. Trujillo fue un militar formado durante la intervención norteamericana. En el 1930, a través de un golpe de Estado, asaltó el poder, iniciándose la dictadura trujillista que duró 30 años por lo menos. Esta dictadura trujillista es una dictadura típica del Caribe. Fue un modelo de represión militar, un poder personalista, un control absoluto sobre las manifestaciones cívicas, artísticas, literarias y de la cultura popular. Una censura de la opinión pública, educativa y la producción artística, cultural y hasta científica. Un control de todos los medios de comunicación. Por lo tanto, era una dictadura totalitaria en toda su expresión. Esto quiere decir en esta dictadura, lógicamente militar, hay una legitimización presumida para el mantenimiento del régimen. Durante este periodo trujillista hay una legitimización ideológica fundamentada, primero, en la elaboración de una ideología hispanista, la madre patria. No importa el bembe, no importa los cabellos hacia arriba, no importa. Éramos hijos de la madre patria. Hay una exaltación al indigenismo. Esa exaltación al indigenismo es para querer ocultar una discriminación a nivel y un racismo
antiafricano, anti-afrodependiente y anti-haitiano. Ese predominio neocolonizador y alienante, lo primero es una dimensión de supremacía de lo extranjero por encima de lo nacional, un predominio de los valores europeos neocolonizadores en el arte, la literatura y la ciencia. Esto quiere decir que realmente lo que había era una visión elitesca, un esteticismo y un monumentalismo a nivel de clase social, o sea, todo un monumentalismo donde la arquitectura era una escenografía de poder del régimen. Una contradicción entre la bellas artes y la cultura popular. Lo fino, lo refinado, la expresión más alta era la bellas artes. La cultura popular no era cultura. En este sentido, va a haber una utilización de folclore para legitimarse con los sectores populares. El caso más importante es el caso del merengue. Trujillo, un guardia nació en un campo de San Cristóbal, en un momento en que la élite repudiaba realmente el merengue. Trujillo entiende que esa es la base porque él vivía metido en las galleras y a niveles populares. Entonces, cuando comienza la campaña política en la primera reelección, por ejemplo, Trujillo se llevaba un perico ripiado a un campo donde no había equipo de sonido. Lo metían debajo de una mata y cuando comenzaba el acordeón y la tambora a tocar, se llenaba de gente. Entonces ahí aprovechaba Trujillo todo lo que era el espacio de la promoción política reeleccionista. Pero al mismo tiempo, Trujillo lleva hacia los salones e introduce en la clase dominante el merengue. Para eso hace su propia orquesta, una big band, que se convierte en la preferida de Trujillo. Esta, dirigida por Luis Alberti, introduce el merengue. En esa época, cuando se hacía un baile, se dividía en C, o sea, en pequeños grupos. Entonces, ¿qué era un C? Comenzaba con un merengue, después venía un bolero, venía un danzón o una guaracha, un cha-cha-cha, cualquier cosa de esa, y posteriormente venía otro bolero. Pero Trujillo se encargaba de invitar a las señoras de la clase alta, que no podían decir que no. De esa manera se introduce y ahí es que viene la modificación del bolero, del merengue típico tradicional. El maestro Alté le introduce un paseo que es una presencia de la polka y algunos bailes europeos como introducción, el desarrollo del merengue, y posteriormente hay un jaleo que es la introducción de los cantos campesinos, de tal manera que hay un nuevo modelo de merengue, hay un merengue acompasado. Trujillo era un bailador por excelencia y vamos a tener entonces que el merengue es, dentro de la visión folclórica, lo que Trujillo rescata a nivel de la identidad, lo rescata para utilizarlo en términos de su política. Pero en el fondo hay un desprecio por las manifestaciones folclóricas, sobre todo la de origen africana y de origen afrodescendiente. Todo lo que era el gagá, zarandunga, los guloya, todo lo que era la presencia afro de raíces africanas era completamente despreciado a nivel oficial, a tal punto que el primer encuentro de grupos originales organizado por Edna Garrido de Bosch, donde inclusive participaba Fradique, fue sacado los bailes que correspondían a todo lo que era
la presencia afro y las raíces africanas, a tal punto que no se dio ese primer encuentro. Hay en esta dictadura como característica muy importante un control absoluto en la producción artística, en la producción literaria, en la producción de la cultura popular, en la producción científica. Porque hay una exaltación personalista, una adulación al jefe, al dictador, a su familia y a su régimen. Entonces, todas las manifestaciones artísticas, la literatura, la danza, la música, el arte, todo era dedicado al jefe. Todos los libros llevaban la primera dedicatoria, incluso fotografía del dictador. Y así pasaba con todos los espectáculos. De tal manera que inclusive hay una antología sobre la música popular de exaltación a la figura del jefe, de su familia, como Angelita, Ramfis, Radamés, Doña Julia. Todo esto implicaba necesariamente un control, un dominio, una utilización completa y total de una ideología totalmente alienante. En eso había muy pocas respuestas contestatarias. Pudieron algunas filtrarse a nivel incluso del merengue, como el Negrito del Batey, La Miseria, pero en términos generales todo era los merengues dedicados al jefe. Lo que era la Feria de la Paz, sus grandes obras, todo era a nivel. Los intelectuales, en su mayoría eran intelectuales, todos los intelectuales contestatarios eran intelectuales presos, intelectuales asesinados, intelectuales exiliados. Y ahí están Juan Bosch, Pedro Mil, todos los grandes intelectuales de ese periodo trujillista. Los exiliados jugaron un papel determinante en todo lo que fue esa visión de nueva canción, de canción contestataria, en todas las expresiones antitrujillistas. En ese sentido, entonces, nosotros podemos encontrar que eliminada físicamente la dictadura, quedan todavía toda una serie de manifestaciones aún en el arte y la cultura. En primer lugar, un estado de élite, un estado de desprecio a la cultura popular. Y la cultura popular, cuando aparece la presencia del Estado, es para manipularla, nunca para darle un apoyo y que cojan los caminos que quieran las diferentes manifestaciones de la cultura popular. Sigue el esteticismo europeo, hay esa dimensión de las bellas artes y el arte popular, y sobre todo un proceso a nivel de la comercialización a partir del predominio de un modelo capitalista donde todo el arte es convertido en mercancía, y de esta manera entonces hay un desprecio por la identidad. Se nos ha congelado el panelista. A ver. Ahí viene. Ok. Finalmente, es un error técnico, muchachos. Finalmente, hay un proceso de búsqueda, un proceso estatal
hay un proceso que sin duda redefine lo que significa la cultura popular. Hay un orgullo por la cultura popular y hay una lucha por la identidad y la dominicanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dagoberto, por esa ponencia. Y ahora pasamos a otra voz, ya en una época en que comienzan a mostrarse esas identidades contestatarias, con la presentación de Raj Chetty, quien es profesor asociado en el Departamento de Inglés de St. John's University, que es parte del sistema universitario acá en Nueva York. Él trabaja en asuntos de literatura caribeña, visto desde un punto de vista amplio, en varios de los idiomas que se dominan en el Caribe, el español, el inglés, el francés. Y se ha enfocado en parte de sus investigaciones en el tema de lo que Silvio a veces llama negrura, el blackness, en la literatura y la cultura dominicanas. Y también el teatro anticolonial en el Caribe y la obra teatral también de C.L.R. James. Esto es una breve pincelada igualmente. Él nos va a hablar sobre la negritud clandestina. Carmen Natalia Martínez Bonilla en El hombre tras las rejas. Rash. Muchas gracias, Nancy. Gracias de antemano, Franklin Dagoberto. Conozco sus obras, pero no en persona, y me es un honor poder participar en el panel con ustedes dos. Ya que todos iban a hablar en español, lo voy a intentar ahora. Lo difícil de esto, van a ver si funciona o no, es que escribí mi ponencia en inglés, entonces voy medio a la volada con la traducción. Si paro en unos segundos para ver si lo doy bien, me disculpan un poquito, pero ahí voy. Ok, pude traducir un poco de esto, pero no terminé de traducir todo, entonces tal vez va a ser un poco fluido y después un poco menos fluido. Ok, comienzo. Gran parte de la obra académica sobre los proyectos raciales del siglo XX en República Dominicana destacan el rol decisivo del dictador Trujillo en cementar y profundizar las ideologías y prácticas patriarcales y antinegras, las cuales han existido, claro, y evolucionado dentro de la sociedad dominicana desde la conquista. Demasiado frecuente, esta obra académica no contextualiza estas ideologías y prácticas dentro de los cambios geopolíticos imperiales. Incluso, por ejemplo, y solo no es una lista exhaustiva, el colonialismo francés de los siglos XVII y XVIII, la Revolución Haitiana y su independencia en 1804, y la influencia creciente de los Estados Unidos desde las últimas décadas del siglo XIX y, claro, por todo el siglo XX. Si hay algo excepcional en lo que es la duración y la brutalidad del régimen de Trujillo, hay también un riesgo al centralizar el trujillato de tal manera que se desligue de la duración y brutalidad del capitalismo racial y el imperialismo global y las historias de lo mismo. Además, el enfatizar demasiado el trujillato puede ocultar la oposición muchas veces sutil, pero significativa al autoritarismo, e incluso su racismo incluso contra el racismo y el anti-haitianismo. Obra importante se ha hecho para resaltar el rol de la oposición en exilio, así como mencionó ahora Dagoberto, como lo de Juan Bosch o Pedro Mir, y la oposición concentrada en los años finales de la dictadura, particularmente la historia poderosa de las hermanas Mirabal, pero también a eso de 14 de junio. Mucho menos trabajo se ha hecho en inglés, por lo menos, claro, en español es otro asunto, sobre las fuerzas de oposición internas a la nación durante la dictadura. Tal vez sea por lo difícil de la disidencia o por la manera en que esa disidencia, mínima que sea, tenía que mantenerse sin detectarse, o lo que digo en inglés, under the radar. Pero también mucha de esta historia de la obra hecha por figuras de oposición también es algo que tiene que ver con cuestiones de género. Por ejemplo,
Bosch, Mir como figuras literarias, políticas, ambos son hombres y muchas veces se resalta la figura de la oposición de hombre. Le tocó a Raj ahora el hipo técnico del Zoom, pero ya volverá en cualquier momento. Estos son los momentos en que deberíamos tener un poquito de música, ¿no? Para que podamos evadir el bache, pero ahí viene. Excelente. You're muted. Hi. Ok, El ahora sí. micrófono, okay. Ahora sí, ahora sí. Perdón, ojalá no me pierda otra vez. Ok, estuve citando a Cartagena Puerto Latín, ¿eso escucharon? No. No. Ok, solo... No, te quedaste en el momento en que hablabas de género y mencionabas a Bosch y Mir y el hombre en oposición. Ok. Entonces, yo quiero enfatizar a dos mujeres conocidas de ustedes, claro, Aida Cartagena Puerto Latín y Carmen Natalia Martínez Bonilla, que muy sutilmente, pero también, especialmente Martínez Bonilla, abiertamente se opusieron contra el régimen. Cartagena Puerto Latín, que es conocida más por su obra literaria, etnográfica, ella misma dijo de su relación a lo político, y esta es una cita en su última entrevista con Carolina González: yo no soy política, soy ciudadana de un país que es mío y le doy espalda a lo que es incorrecto o injusto. A mí no me gusta mucho, o particularmente, la política. Fin de cita. Sin embargo, ella también, por otro lado, estaba bien invertida en lo que se pueda llamar la política cultural o la cultura política, que estaba como arraigado en la literatura que escribió y en las comunidades sobre las cuales ella misma escribió, como en Villamella en otro sitio. También ella bien sabía explícitamente de la forma en que a ella media como no la reconocía por esos hombres políticos literarios que dominaban lo que es el escenario de la oposición o de literatura. Algo semejante, pero al inverso, a Martínez Bonilla se la conoce más como organizadora política, feminista, que como poeta. Claro, hay eso un poco de cambio en años recién y hay eso estudio de, o sea, hay una compilación de sus obras de poesía, pero más se conoce a ella como figura política feminista. En ambos casos, pese a su reconocimiento durante sus vidas y toda la obra que ambas producieron, ha habido muy poco escrito sobre ella, en inglés especialmente. Afortunadamente, recientemente ha habido estudios feministas como Beth Manley, Mirna Herrera y Loncanasi de Perdomo, que han como recuperado estas mujeres dentro de las historias de la oposición antitrujillista dominicana. Y eso es parte, como se puede decir, de incluso aquí a Nancy Seller, de los estudios sobre feminismo dominicano. Jeanette Candelario, Yudelkis Espinosa, Esther Medina, Hernández Medina también son otras personas que están como resaltando y elaborando esas historias. El capítulo más largo de lo que saco esta ponencia da mucho tiempo a Cartagena Puerto Latín y su obra poética y de editora con los poetas asociados con la poesía sorprendida en los años 1940 y después finales de 1950, comienzo de 1960, con brigadas clandestinas y brigadas dominicanas. Pero eso es el capítulo más largo. Ahora solo me voy a enfocar en lo que es Carmen Natalia y su obra poética, principalmente, específicamente el hombre tras la reja,
por lo que puede enseñarnos la forma en que podemos tal vez reconocer las políticas raciales implícitas, sutiles, clandestinas, dentro de la dominicanidad, dentro de producción cultural dominicana. Martínez Bonilla fue una de las primeras poetas que se publicó dentro de la editora de Cartagena Portalatín, Brigadas Dominicanas, que también, como saben, era un grupo, también fue como una revista, pero también una editora que publicó principalmente eran poemas, libros de poesía, después de la dictadura. Como muchos de aquí saben, ella, Martínez Bonilla, fue una activista militante contra Trujillo y una feminista que se opuso contra la dictadura durante el mismo régimen, mientras ella vivía en la República Dominicana, y junto con su familia se le obligó a entrar en el exilio en Puerto Rico en 1950, donde ella continuó su oposición al trujillato. Martínez Bonilla es más conocida por su organización política feminista y su acción, así como mencioné antes. Beth Manley, en su historia de la obra de las mujeres durante el trujillato y después del trujillato en el régimen de Balaguer durante los 12 años, ella resalta cómo salieron a participar las mujeres jóvenes de la universidad en los años 1940 como una fuerza potente organizada contra la dictadura. Y aquí una cita de Beth Manley en inglés, porque lo tengo en inglés. Given the growing presence of women at the universities of the region in the 1940s, several key female activists began clandestinely encouraging others to protest the increasingly violent tactics of the regime. En resumen, que empezaron a organizarse clandestinamente estas mujeres activistas dentro de la universidad. Manley contextualiza estos esfuerzos basados en la universidad en un contexto más grande, más amplio de organización política. Por ejemplo, con la formación del Partido Democrático Revolucionario Dominicano en 1943, que después fue el Partido Socialista Popular. Durante este periodo corto de apertura para disentimiento, un resultado de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Juventud Revolucionaria se cambió de una organización clandestina de juventud a una organización reconocida legalmente y se rebautizó Juventud Democrática. Como en el caso con Cartagena Portalatín, como luchaba contra el énfasis en los hombres literarios y culturales, Manley también pone atención a la forma en que las narrativas historiográficas sobre juventud revolucionaria y después sobre juventud democrática han hecho que la participación de las mujeres haya sido ocultada dentro de la narrativa y con más énfasis en los hombres que han participado en esos movimientos de la juventud. Cuando termina el periodo de apertura para el disentimiento, esa organización retuvo su nombre cambiado, Juventud Democrática, pero regresó a una forma clandestina durante el resto del régimen. También fue una de las formas en que se organizó a través de esa organización de juventud, el Movimiento 14 de Junio. Y lo que a mí me interesa es esa palabra clandestina, la cual usó esa misma organización, Juventud Democrática Clandestina se llamaba, porque nos señala una forma de poder reconocer que hubo mucho movimiento, hubo mucho esfuerzo, hubo oposición, pero se tenía que mantener sin detectarse, se tenía que mantener en clandestino. Para Martínez Bonilla, cuando el régimen cerró la puerta a la oposición política, un proceso de acoso político ya por fin terminó con que
con que ella, conjunto con su familia, tuviera que buscar exilio en Puerto Rico. Pero eso duró como varios años, cuando empezaron a decir que tenemos que salir. No hasta el año 1950 pudieron recibir pasaporte para ir a Puerto Rico. Ella duró ahí una década participando en la organización anti-Trujillo, y su biografía política revela claramente su oposición directa a la dictadura, tanto dentro de la isla y en el exilio. Y lo que no fue tan explícito en su obra política era un cometido explícito a lo que se puede llamar hoy una política racial, o lo que Nancy dijo, citando a Silvio, a la negrura, o a lo negro, a lo afro. Sin embargo, esa ausencia de algo explícito, algo claro en cuanto a lo negro, en cuanto a lo racial, no debe cerrar la posibilidad de ver dentro de su obra una forma en que sus posiciones en cuanto a clase, en cuanto a género, pueda abrirse a poder entender lo que se puede ver, lo que se puede llamar un enfoque en las clases populares, en las cuales los dominicanos negros predominan. Entonces, para lo que es Martínez Bonilla y su trabajo, lo que es mi argumento es que la obra que nos puede ayudar a entender esa forma evasiva, esa forma indirecta, esa forma escondida, es su librito de poesía, El hombre tras las rejas, publicado en 1962, dentro de la colección Baluarte de las ediciones Brigadas Dominicanas que era de Cartagena, Puerto Latín. A mí lo que me interesa mucho es la forma en que ese poema da vuelta o se enfoca en el cuerpo encarcelado y la posibilidad que esto abre a pensar en cuanto a la forma en que la negritud, la negrura o lo racial o lo negro aparece en una forma enmudecida pero reconocible. O sea, clandestinamente, medio como robando a lo que es la juventud democrática clandestina, se puede ver. Bien, invocando sutilmente ese dicho, el negro tras las orejas, digo yo que mucho ha estudiado Ginette Candelario en su libro y en otros trabajos. El título del poema, pienso, medio como señala eso. El hombre tras las rejas, medio como evoca el negro tras las orejas. Y a través de ese poema, que no menciona lo negro, no menciona lo africano, pero sí se dedica a la opresión sociopolítica, y creo, y pongo ahí como un tesis medio como tentativa, invoca la opresión racial, pero indirectamente. Pero lo que es mi argumento es que eso requiere una práctica de lectura que no solamente está invocada en las formas explícitas, las expresiones explícitas, sino también el acercamiento indirecto. Ok. Ahora voy a compartir mi pantalla rapidito para enseñar lo que es un dibujo por Noemí Mella, una artista del periodo. Voy a ver si lo puedo hacer rapidito. Esto es, ¿lo pueden ver? Sí, ok. Esto es el dibujo que es como la portada del poemario, Un hombre tras las rejas. No se puede ver muy bien y necesito encontrar pero es un dibujo a lápiz. Se puede ver un hombre encarcelado. Lo que quiero resaltar, y voy a dejar de compartir mi pantalla para poder leer lo que es mi ponencia. Pero lo que se puede medio ver es que este es un hombre con rasgos africanos. O sea, que el hombre encarcelado dentro del dibujo que acompaña al poemario, se puede detectar que es un hombre negro.
Es un hombre con labios gruesos. O sea, es difícil ver y tal vez con más como detalladamente el dibujo se podría discernir eso. Entonces, de este poemario tiene 10 secciones, todas narradas en voz de primera persona, de este hombre encarcelado. Y quiero poner atención en lo que es la última, la 10ª sección. Dice el poema, yo soy aquel, sí, perdido en un océano, desmembrado de un sordo continente dormido, un pedazo de tierra con su masa de hombres, con ríos y montañas y quebradas y árboles, con pájaros y luna, con estrellas y ángeles. Yo soy ese, hombre de tierra hecho uno. Perdón, hombre y tierra hecho uno. Con mi voz y mi sueño y mi llanto y mi angustia, con mi desolación y mi vergüenza, y con mi grito, con mi grito. Lo que quiero hacer es sugerir que acá se puede leer una forma de conectarse con ese continente sordo dormido, que a la vez puede sugerir las Américas, pero quiero sugerir que a la vez puede sugerir África. Que dentro del contexto de Brigadas Dominicanas no es imposible con lo que Cartagena Puerto Latín dentro de las páginas de Brigadas Dominicanas, publicando a Lubumba, publicando a Césaire en traducción, publicando a Franklin Tolentino Deep, poemas de él, perdón, a Franklin Franco y Hugo Tolentino Deep, poemas de ellos, de Manuel del Cabral con Juan José Ayuso. Muchos de ellos están ahora, después del ajusticiamiento de Trujillo, poniendo poniendo énfasis en lo negro y en lo afro en esos años justo después, en 1961 y 62. Entonces, quiero sugerir que dentro de ese contexto no es imposible y tal vez importante reconocer que es posible leer dentro de la obra de Carmen Natalia algo que relaciona con lo negro y algo dentro de la diáspora negra misma. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Raj por esta provocación al pensamiento. Ahora le he pedido a los técnicos que nos pongan el video de la próxima ponencia, que es de una colega cubana, Gabriela Ramos Ruiz, quien es historiadora del arte y trabaja en 2 lugares, en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y al mismo tiempo es especialista en el Centro de Estudios del Caribe en Casa de las Américas. El trabajo que ella comparte con nosotros hoy se titula Las artes en contienda, el Frente Cultural Constitucionalista en la Revolución de Abril de 1965. Y vamos a ver el video. A ver, el técnico está trabajando en eso y espero que tengamos tiempo para las preguntas, que tengo ya un par de preguntas bastante sustantivas. A ver.
Me parece que no, me parece que tenemos problemas técnicos con lo que nos envió la joven desde Cuba. Y me parece que desafortunadamente tendremos que compartir el video de otra manera en otro momento, porque tenemos un par de preguntas sustantivas y quisiera, con la venia de todas las personas aquí presentes, compartir las preguntas y tratar de hacer comentarios sobre las ponencias que hemos escuchado. Me da muchísima pena tener que cortar la presentación de esta joven que tuve la fortuna de oír una gran parte antes de comenzar el panel. Pero la tecnología a veces nos vence. Tengo un par de preguntas y luego habrá más. La primera viene dirigida a mi colega Dagoberto. Entonces, vamos le voy a leer la pregunta y entonces a ver cómo la fildea. La pregunta es de qué manera tú ves el momento actual, el momento político actual, estos próximos 4 años, y las posibilidades o oportunidades que se puedan presentar para que la ciudadanía pueda empujar estos temas de la afrodominicanidad y el sincretismo. En primer lugar, el problema fundamental no es personal, no es de persona, es de sistema. Hay un sistema social organizado de tal manera que es un sistema de división en minoría y mayoría, es un sistema de élite, es un sistema dependiente, es un sistema todavía neocolonizado. Hay señales de que instancias gubernamentales y el nuevo gobierno implican una revalorización a nivel de la cultura popular, a nivel de lo que significan los grupos originales, esa herencia afrodescendiente, una búsqueda como desafío para una mayor definición de la identidad y de la dominicanidad. Sin una presencia afro, negra, de raíces y de herencia, no hay posibilidad de identidad dominicana. Eso es un desafío. Es un desafío que las intenciones son las que tienen que decir a nivel de las realidades. Nosotros somos seres esperanzados, somos seres no derrotistas y entendemos el proceso dialéctico a nivel de la transformación de la sociedad. Lo cierto en este momento es que hay una asumida de conciencia a nivel popular, inclusive de orgullo y de identidad. Por ejemplo, hace unos años, cuando una muchacha, una joven a nivel del campo, era servidora de misterio, es decir, trabajaba con los bases, con las metresas, era clandestina y no se atrevía públicamente a identificarse. Hoy en día hay un proceso
de apertura, de búsqueda, de asumida de conciencia. Y esa joven dice en cualquier lugar públicamente, yo soy servidora de misterio. Es decir, yo soy una persona diferente, importante, trascendente, parte de la identidad, parte de la afrodescendencia y parte de la dominicanidad. O sea, yo no soy un ser con una visión derrotista de que no se puede hacer nada, de que no vamos caminando, no. El proceso es un desafío, es muy difícil por los intereses de clase, la dependencia al imperialismo, una ideología de clandestinizar todo lo que signifique raíces afro, África, Haití. Pero yo tengo mucha esperanza. Entonces, la pregunta para Raj, la siguiente pregunta, la voy a leer directamente del chat. La invocación muda a lo negro que Raj ve en el hombre tras la reja, ¿tú la ves como una expresión consciente y deliberadamente pro-negra? ¿O es una lectura que nosotros, desde nuestra sensibilidad actual, proyectamos sobre ese texto? Segunda parte de esa misma pregunta, ¿cuánta conciencia racial militante ves tú, Raj, ahí? A diferencia de una realidad existencial que contiene un legado histórico negro, pero tal vez no tan consciente. Muy buena pregunta, gracias. Y es difícil, o sea, por un lado, quiero como contestar a la forma como medio evasiva, diciendo en el sentido de que de entrar en la conciencia de Carmen Natalia no puedo hacer. Pero, solo poniéndola en su contexto, y eso en el capítulo más largo lo hago con más confianza, más posibilidad con Aida Cartagena Portalatín, porque sabemos de la obra que ella publicó en los años después, en los años 70, sobre Villamella, sobre lo negro de lo indio en Villamella, lo negro de lo indio en la cultura dominicana, no me acuerdo exactamente el título, pero lo que ella hacía de arqueología, de lo que se puede llamar antropología etnográfica. Entonces, en ese capítulo más tiempo dedico a Cartagena Portalatín. Y para decir que como ella, cuando ella estaba en los años 40 con la poesía sorprendida, con esos poetas, también se conoció, se topó con André Breton, ella conoció a las obras de Mestezer, de la revista martinica Tropique, y conoció a través de eso el surrealismo dentro del Caribe francés, o de habla francesa. Entonces ella misma dice que en ese momento entendió lo importante de lo negro. Estoy hablando de Cartagena Portalatín. Lo más fácil con ella, aunque durante todo el resto del régimen, hasta los años 70, ella no escribió sobre la cuestión negro explícitamente, hablando de Aida Cartagena Portalatín. Pero es posible señalar momentos en que ella medio como habla de lo mismo. Con Carmen Natalia, de lo que he visto, y no lo he visto todo, y como hablé con Beth Manley para ver que dentro de sus estudios en el archivo, si encontró algo con respecto a Carmen Natalia en cuanto explícitamente, conscientemente dirigiéndose a la cuestión racial o a la cuestión de lo negro. Y no lo creo. Aparte, ambas de ellas eran como dirán ustedes, de color indio claro. ¿Sí? O sea, eran muy light skin ambas. Y eso no quiere decir que no pudieran o no puedan ya acercarse al tema de lo negro, sino especialmente dentro de la época, tal vez no era tan como una, o sea, claro, no les tengo que explicar, pero la situación de color y de raza ya es más complicada, por decirlo así. Pero de si es o si no es consciente, lo que tal vez la pregunta misma da mi respuesta. Creo que desde la perspectiva en que estoy,
o sea, de los estudios negros, los Black Studies, parte de lo que es Black Studies, parte de lo que es el estudio del afrodiaspórico o de Black Diaspora, es ver cómo podemos reconocer algo en lo que se puede llamar la política negra o la política afro, aunque no sepamos, aunque no exista un reconocimiento explícito consciente. En ese sentido, como tengo más, estoy más en el campo de que se vive la negritud en vez de enfocarse en si es que se describe solamente. A lo que voy con eso es que, por ejemplo, parte de lo que son mis estudios, ver a los peloteros dominicanos, que mayormente son de color oscuro, o sea, son de los barrios más marginalizados. Y dentro por ejemplo, de la pelota, cuando llegan a los Estados Unidos, son negros. Cuando están en la República Dominicana, son negros. O sea, no hay cambio en ese sentido de su situación racial, por decirlo así. Pero muchas veces aquí en los Estados Unidos se les racializa como latinos o como dominicanos y no como afrodescendientes muchas veces acá. Y hasta los negros, los afroamericanos dicen, ellos son dominicanos, no son negros. Y en ese sentido, lo que me es interesante es ver cómo es el conjunto de cómo se vive lo negro, aunque no aunque no lo digan explícitamente, pero también aunque no se les asigne dentro de esa identidad racial. Entonces, por ejemplo, con los peloteros, mi respuesta en mi capítulo no es decir, sí, ese David Ortiz se reconoce como negro porque él lo ha dicho explícitamente. No me interesa esa cuestión de si que es o no algo consciente, porque dentro de cómo lo vivió, hay algo ahí. Dentro de lo político, lo vivido. Y en eso como medio, completamente estoy endeudado a la obra de Frantz Fanon. En cuestiones de reconocimiento en piel negra, máscara blanca. Y como eso nos da una perspectiva de cómo ver lo negro vivido, o lo que en francés, ¿cómo es? Lived experience, la expérience vécue des noirs, la experiencia vivida del negro. Y eso es lo que me interesa mucho en cuanto especialmente en lo que doy yo de la situación dominicana, cuál es esa experiencia vivida de lo negro dentro de la República Dominicana, poniendo a un lado si es que es consciente o no. Eso no sé si te da respuesta, pero ahí voy. Fanon me ayuda con todo eso. Así que Fanon viene siendo un punto de partida para poder parse, para poder buscar los hilos conductores en todo esto, ¿no? Y especialmente por ser caribeño, perdón. Exacto, que es otra forma de vivir esa realidad, ¿no? Eso. Ahora, como moderadora, ya que he estado viendo los comentarios, las preguntas, yo también voy a meter, como decimos, la cuchara y voy a hacer unos comentarios, porque me parece que las ponencias que tuvimos la suerte de que la tecnología nos permitiera oír, hay una idea que corre a través de todas ellas, y es como un ir y venir entre lo que es la figura de Trujillo y el trujillismo, y luego lo que viene en el anverso, ¿no? El antitrujillismo, vamos a decir, que en algunos casos, como nos dice Rash, no es completamente consciente ni abierto, y en otros casos sí lo es. Entonces, me parece que algo que tenemos que pensar muy claramente en esto de las identidades, como nos habló Dagoberto, el uso de la familia, que es algo que toca Franklin, al poner esas exequias y toda esa pompa fúnebre y todos los homenajes a la familia,
eso es parte de esa identidad casi propagandística, pero no exclusivamente, toda una ideología del trujillismo. Luego tendríamos lo que es el folclore, como nos decía Dagoberto, también el uso y la manipulación de ese folclore indigenista, y pseudo afro y siempre metiendo el afro muy por debajo. Todas esas vertientes son las que nutren al trujillismo, que lo hemos tenido que ir problematizando, porque al principio era simplemente, bueno, una dictadura. Pero con el tiempo, las personas que hemos ido trabajando el tema, hemos visto cómo hay que añadirle toda una serie de aristas y de nuevas caras. Y luego, dentro de lo que es la oposición, tenemos el caso de algo que Raj tocó, que era ese ocultamiento del género, de lo que era la contribución femenina. No solamente dentro de la oposición, que era lo que tú mencionabas, también dentro del apoyo al régimen, que ha sido el tema que hemos trabajado Elizabeth Manley y yo extensamente, tratando de entender de qué manera el feminismo se convierte en trujillismo, de qué manera las mujeres manipulan y utilizan su figura dentro del régimen. Y tenemos entonces algo muy interesante, que es la victimización de las mujeres de ambos lados, tanto de los que apoyan a Trujillo como las que están en contra. Y ese es un tema que vemos a través de todo esto, no solo los 31 años, sino más allá. Si nos metiéramos también en el balaguerato, también veríamos eso mismo. Entonces, me parece que en todas estas ponencias y expresiones que hemos oído en el día de hoy nos siguen ayudando en este diálogo que no termina por ahora sobre lo que ha significado el trujillismo, el autoritarismo dentro de la cultura dominicana. Quisiera ofrecer este último minuto que nos queda del panel para que cualquier persona, sea a través del chat o de los panelistas, que hagan un comentario. Aquí tengo a Dagoberto pidiendo un turno. Ray, Aida Cartagena Portalatín tenía el manuscrito sobre su trabajo sobre Villamella. Yo fui un privilegiado, invitado por ella a una casa que tenía en una montaña de San Cristóbal. Y para ella nos invitó a ver Mejía y a mí para leérnoslo y que hiciéramos comentarios. Yo puedo testiguar que ella tenía una conciencia muy clara de las raíces africanas, de su orgullo, de todo lo que significaba realmente Villamella. Y su trabajo es un trabajo pionero, es una de las primeras propuestas de investigación más importante de un lugar como Villamella, que Villamella fue un centro y es un centro quizá uno de los más completos a nivel del país, a tal punto que los congos de Villamella están en el listado de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y era el segundo lugar que hemos encontrado donde prevalecía en la cotidianidad del lenguaje toda una cantidad de palabras africanas que se mantenían como comunicación entre ellos. La parte de la gastronomía, la parte de la religiosidad popular. Entonces, Aida realmente fue un personaje extraordinariamente importante para nosotros. Fue mi maestra, me ayudó mucho. Lo mismo cuando estamos hablando de esas mujeres valerosas, Carmita Landestoy escribió un libro en contra de Trujillo allá en Nueva York. Yo puedo decirte que una maestra cocola que hicimos amistad, después de muchos años, me entregó un libro sin la portada y me dijo, tú no se lo puedes enseñar
ni a tu mamá, ni a tu papá. Era el libro clandestino Yo Acuso. El único ejemplar que había escondido era ese en Dominicana. Y yo lo regalé al Centro Pereyó para que sea un legado histórico para todos los dominicanos. Entonces, Carmita Landestoy era Vanileja y Aida era de Moca. Para ti. Bueno, muchísimas gracias por estas acotaciones y muchas gracias a nuestro público que ha estado con nosotros todo este rato. Espero que les haya sido por lo menos interesante y muy iluminador en muchos aspectos. Gracias a los panelistas y ya nos veremos en el resto de la conferencia. Gracias.